En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Del profeta Isaías: Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de las desgracias. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia. Que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote justamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuélvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua, diciendo: solo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Muy bien, yo quiero resaltar una imagen o una frase de esta lectura. Yo soy el Señor y no hay otro. Muchas veces se habla de esa posesión de Dios, de ese celo divino. O sea, el Señor es celoso de su nombre. Y eso es algo bien interesante. Se habla mucho del Señor es celoso de su nombre, el Señor es celoso con el tributo que se le da, porque dice: yo soy el Dios y no hay otro, yo soy el único Dios, ¿sí? Y este término es verdad, así es. A veces lo pintamos como Dios es celoso de su nombre, Dios no quiere que sigamos otros dioses porque Él es celoso, porque los otros no existen y no son verdaderos. Pero yo pienso que la razón principal es que Dios es el único Dios que no piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. Los demás dioses, y a veces lo dice Él en su palabra, los demás dioses nos esclavizan, nos tiranizan. En cambio, yo solo quiero la paz, la libertad y la salvación para mi pueblo. Esto es bien bonito porque Dios es celoso. Dios es celoso porque es el único que quiere el bien para sus hijos. Es el único que quiere la paz para sus hijos. Él no quiere otra cosa. Él no quiere destruir a nadie, Él no quiere esclavizar a nadie. Cuando tú tienes, por ejemplo, el Dios dinero, el Dios alcohol, el Dios droga, o sea, cuando tú tienes otros dioses, estos dioses te esclavizan, te dañan, te quitan la paz, te roban muchísimas cosas. En cambio, cuando Dios es tu único Dios, el Dios único y verdadero, lo único que te está pidiendo es: sé feliz, quédate tranquilo, no tengas miedo, o sea, confía en mí que yo te voy a ayudar, no te va a quitar nada. Una de las frases de Benedicto XVI cuando era papa lo decía así: no le tengan miedo a Cristo, Él no lo da nada, perdón, Él no quita nada, Él lo da todo. Entonces, hoy con esta primera lectura uno se puede hacer esa reflexión, ¿cierto? La reflexión es: no le tengan miedo a acercarse a Dios, ¿cierto? Y cuando hablamos de Dios es celoso de su nombre, es porque Dios es el único que no piensa en sí mismo y no quieren que todos se le arrodillen, pues, y le alaben y reconozcan su poder y su grandeza. No, lo único que quiere es que cuando el hombre se acerque a Dios, entonces al mismo tiempo el hombre piense en ser feliz, en tener frutos de paz, tener frutos de tranquilidad, tener frutos de amor. Eso es lo que quiere Dios para con el ser humano, no quiere otra cosa. Y eso es lo que busca siempre en este camino del día con día, en este caminar del día con día. Así que vamos a mirar esa parte. Y justo también hoy que celebramos la memoria de San Juan de la Cruz. De San Juan de la Cruz se conocen cosas muy bonitas. La noche oscura, si alguien de pronto es un poco curioso con internet, digite por ejemplo en YouTube
La noche oscura de San Juan de la Cruz. Son poemas muy bonitos, son poemas convertidos en canciones muy bonitos que nos habla como de esa noche de los sentidos, que nos habla como de esa debilidad, pero como Dios, que es el Dios que nos ilumina, nos saca de esa noche de los sentidos, nos saca de esa noche oscura, ¿sí? Donde uno busca desesperadamente esa luz y esa paz. Por eso se conecta mucho esa primera lectura con la vida de San Juan de la Cruz, así que podemos conectarla y podemos buscar a San Juan de la Cruz hoy. Vuelvo y les digo, los curiosos, léanse en el libro, vean su película, escuchen sus poemas, léanse la subida, por ejemplo, al Monte Carmelo, que es un libro espectacular de espiritualidad que nos ayuda como para acercarnos siempre a Dios, tenerlo como único Dios, conocer ese amor de Dios y entender por qué Dios es celoso de su nombre, por qué Dios quiere que solo el hombre se le acerque a Él y vote otros dioses que los van a esclavizar y los van a engañar. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Bien, esta es la segunda vez que escuchamos este Evangelio. Obviamente la semana pasada fue de Mateo, este es de Lucas, pero como que escuchamos esta pregunta de ¿eres tú el que ha de venir? Es como que si alguien de pronto sigue un poquito la línea de los Evangelios, dice, no, yo creo que este Evangelio ya se leyó pero en Mateo, hoy se lee en Lucas, y hay un cambio totalmente diferente en los dos evangelistas. Y empecemos, es que en Mateo, Juan manda a dos y les dice, ¿eres tú? Que le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? A lo cual Jesús les dice, vayan y díganle a Juan este mensaje. Hoy, antes de eso, Jesús empieza a hacer milagros. Y entonces al final les dice Jesús a los dos enviados, vayan y díganle a Juan lo que ustedes vieron. La gran diferencia de este evangelio hoy es que en Lucas se presenta a un Jesús haciendo milagros, haciendo obras y los enviados viendo. Hay personas que no solo les basta con el oído, que necesitan la vista, ¿cierto? Que necesitan ver para creer. No solo por la fe, no solo por el oído entra la fe, sino por la vista. Entonces, lo que está pasando en este evangelio de hoy es que cuando Jesús escucha la pregunta de estos enviados, empieza a hacer estas obras para que ellos mismos cuenten su experiencia. Esa es otra palabra muy bonita. Uno puede hablar de Jesús desde su propia experiencia. Los dos enviados seguro se fueron a contarle a Juan lo que Jesús les dijo, pero al mismo tiempo lo que ellos vieron, su experiencia. Y esto es válido. A veces uno se enreda cuando le toca dar un tema de pronto en un grupo, le toca explicar algo y dice, bueno, ¿yo de qué les hablo? ¿Cómo les explico? Yo a veces les digo, hablen de su propia experiencia. No hay nada más bonito que contar nuestra propia experiencia. O sea, esto fue lo que yo viví, esto fue lo que a mí me pasó. Entonces, hablemos de nuestra propia experiencia. Esto nos va a servir demasiado a todos. Contar durante todo este proceso de espiritualidad, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo pasé, y eso va a hacer que la persona también se convenza y se acerque a Dios. Entonces, esto es bonito a la hora de hablar de Dios. Uno habla de Dios, uno da el mensaje de Dios y cuenta el testimonio de Dios y habla de la palabra de Dios. Pero también es importante hablar de nuestra propia experiencia, poder decir, desde que yo conocí a Dios, desde que yo camino con Dios, desde que yo escucho la palabra de Dios, esto ha cambiado en mi vida. Esto ha pasado en mi vida. Esto se llama experiencia. Y por eso les digo a todos, hablemos desde la experiencia. Que la experiencia nos ayuda muchísimo
a entender muchas cosas. La experiencia nos ayuda a comprender, a asimilar y a llevarle el mensaje a los demás para decir, sí, este es el Mesías. No solo porque Él me dijo, no solo porque me dijeron, sino porque yo lo vi. Yo viví la experiencia. Anunciar a Dios desde la palabra es perfecto, pero desde la propia vida, maravilloso. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a anunciarlo de palabra, pero también a anunciar nuestra propia experiencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.